3. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Gracias por saludar. La educación viene desde la casa. Así que buen día. Bueno, vamos a admitir a la última persona. Después no admito a nadie más. Ok. Soy Rodrigo Aliaga Álvarez, médico veterinario zootecnista, no soy ingeniero, ¿ya? Médico veterinario zootecnista, la carrera es de medicina veterinaria y zootecnia. Todos con sus cámaras activadas, es la regla de la asignatura. Persona que no esté con la cámara activada, persona que no la tomo en cuenta en asistencia y la elimino en cualquier momento de la clase. ¿Ya? Les doy la bienvenida a Fisiología Animal 1. Para algunas personas que están volviendo a llevar la materia, espero que les vaya mejor en esta asignatura y pongan las cosas más serias. ¿Está bien? Tenemos, bueno, porque es el primer día, vamos a admitir a alguien más. Tenemos un desarrollo de cátedra muy sencillo, porque es online, es virtual. En este desarrollo de cátedra, les pido, por favor, cumplan con las instrucciones que se les da al 100%. Se los prefiero decírselos ahora, para que no haya reclamos, ni estén lloriqueando en la dirección de carrera, como algunos. ¿Ya? Acá, si no entregas el 100% de trabajos en este semestre, ahora, no tienes derecho a dar examen final. Esa es la regla del juego. Eso es virtual. ¿Ya? Entregas el 100% de los trabajos, que será asignado en el tiempo adecuado, en el tiempo que se les va a dar en la plataforma, que son mínimo 2 días, máximo 4 días para poder entregar un trabajo. Ya depende de ustedes. Ustedes no lo hacen, no lo cumplen, responsabilidad de ustedes. ¿Está bien? Segundo, se dan 3 parciales. 3 parciales. El primer parcial y el segundo, como ustedes saben, va a ser virtual. Un cuestionario en la plataforma, en el cual ustedes tienen que responder en los tiempos adecuados, ¿ya? Porque tiene una hora de inicio y tiene una hora de culminación. Entonces, si no estás en ese parámetro, estás fuera y es automáticamente reprobación en ese parcial. Entonces, ustedes tomen en cuenta eso, por favor. El examen final es teórico práctico presencial. ¿Está bien? Teórico práctico presencial. El no presentarse a un examen parcial es a plazo. El no presentarse al examen final es a plazo, por más que hayas vencido los 2 parciales anteriores. Esa es la regla de la universidad que está en el estatuto. ¿Está bien? El examen final es obligatorio. Aunque te saques 0, es obligatorio.
Entonces, tomando en cuenta esas recomendaciones, tenemos también, me te olvidaba, tenemos auxiliar, tenemos una auxiliar que ustedes seguramente ya la conocen, hizo el grupo de WhatsApp para esta asignatura, con la que vamos a coordinar algunas prácticas y en lo posible voy a participar de esas prácticas, ¿ya? Para que podamos colaborarle un poquito más y ustedes tengan en cuenta que cada tema debería tener un complemento práctico y bueno, vamos a tratar de que este semestre lo hagamos así. Veo 50 y tantos, creo que, bueno, hay algunas personas que no las voy a admitir, ya muy tarde. Creo que tenemos un horario de ingreso, 8:30 comienza la clase, hasta y 35 les espero para que se puedan agregar, ¿ya? Y a partir de 35 no admito a nadie, como hoy día lo hice, esperé hasta 35, tengo todavía unas 6 personas, creo, pero no lo vamos a admitir, creo que ya es suficiente. La asistencia a clases, por ser virtual, igual tiene un valor y obviamente es obligatorio. ¿Está bien? Es obligatorio. Si fuese clases presenciales, tomábamos siempre en cuenta 80% de asistencia como requisito, pero siendo virtual es obligatorio. Entonces es 100% de asistencia. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? ¿Están todos con sus cámaras activadas? Bueno, algunos no veo las cámaras activadas. Les bajo su riesgo porque yo los observo en cualquier momento. Yo estoy dando una clase y voy observando a las personas. ¿Ya? Las voy observando. Entonces, échenle ganas. Esto es medicina veterinaria y zootecnia. Esto es la UMSA. ¿Está bien? Entonces, échenle ganas. Porque si no, no hay, eh, no va a haber ningún problema en que reprueben. Y eso es complicado. Bueno, ¿alguna consulta? No hay nada. Buen día a los que están mandando en el chat. Gracias, buen día. Muy bien. Perfecto. Entonces, les pido que vean su tiempo con respecto a la asistencia a la asignatura. No porque tengan que estar conectados, estén caminando en la calle, haciendo otras cosas. Lastimosamente eso no cuenta como asistencia, porque otra cosa es participar, porque esto es participativo. Aquí tienes que participar, ¿ya? Y lo que aprendieron en primer semestre y lo que llevaron en el colegio, por favor, es la base para poder entender muchas cosas de la asignatura. Hay personas que están con códigos, tienen que configurarlo, si no, no va a valer como asistencia. Ya, yo, por ejemplo, no puedo tomar asistencia a Huawei Y5, no sé quién será. Tienen que poner su nombre y sus 2 apellidos, por favor, en la configuración. Saben qué persona está con su celular no configurado o con su computadora no configurada. Tienen que hacer. ¿Está bien? ¿Está claro? Si no, los voy a eliminar y eso es entonces bajo su riesgo. ¿Está claro? Bueno, entonces, para las personas que están con apellidos y nombres o nombres y apellidos, bien, perfecto. Comenzamos entonces. Comenzamos. Esto es Fisiología Animal 1. Esta es una asignatura que les va a brindar la base y el conocimiento para entender el funcionamiento del organismo. No podemos hablar de, por ejemplo, de patología sin entender fisiología. No podemos hablar de producción animal sin entender fisiología animal. No podemos entender la parte farmacológica si no tenemos la base de fisiología animal eh, consolidada. Entonces, fisiología animal llega a ser como la ubicación de la materia dentro del conjunto de materias básicas
el elemento importante para poder comprender el desarrollo y comportamiento de las estructuras anatómicas del animal. ¿Está bien? Desde la parte urinaria, si quieren, hasta la parte reproductiva. O sea, este es un conjunto de elementos que se toman en cuenta dentro de lo que es la fisiología animal, y la cual, por ende, se divide en dos. Ustedes la van a ver fisiología animal 1 y fisiología animal 2, ¿no? En el próximo semestre. Ya, vamos a tratar de abarcar lo máximo que se pueda para que se pueda tener una base sólida y seguir avanzando a lo largo de los semestres, ¿ya? Y podamos desarrollar nuestra actividad en forma adecuada. La currícula que tenemos nos orienta, por ejemplo, a poder tener futuros profesionales con el conocimiento necesario sobre cada una de las áreas específicas de la medicina veterinaria para poder desenvolverse en forma adecuada. ¿Está bien? Por eso es responsabilidad de nosotros. Y si las personas no rinden, lastimosamente, tenemos que repetir la asignatura. ¿Ya? Muy bien. Huanca Iblin, no te veo conectada. Rubén Alimaita, Álvarez Quispe, no los veo conectados con las cámaras. Estoy con doble dispositivo. Bueno, tienen que usar un solo dispositivo, por favor. Esta clase las voy a permitir, la próxima solamente un solo dispositivo. ¿Ya? Caterín Paula, Mamani Helen, Siliarico Quisber, Quilla Mercado, Flores Mamani. Sus cámaras. ¿Está bien? Por favor, tomen en cuenta eso. Si no, los voy a eliminar. Pueden estar tomando su desayuno, comiendo, cosas que me entiendan, pero no los quiero en la calle. ¿Está bien? Por favor. Muy bien. Voy a compartir en pantalla nuestro primer... Hoy tenemos hoy día una clase corta. Vamos a compartir lo que es... me dicen si se puede apreciar, por favor. Sí se ve, doctor. Sí, doctor, se ve. Gracias. Muy amable, gracias. Y si hay un problemita de conexión, se cae la señal, me avisan, por favor, para repetir de nuevo cosas que tal vez no han escuchado. ¿Ya? Tomen en cuenta mucho su conexión. Si yo tengo un problema de conexión, les voy a avisar con tiempo para que no me esperen en vano y podamos retrasarlo un poquito. ¿Ya? Que a veces ocurre. Muy bien. Entonces, de nuevo, bienvenidos a la carrera, futura carrera de medicina veterinaria. Somos una carrera, solo que tenemos una P por delante, que es el programa, pero eso se modifica el próximo año, así que tranquilos, chochos. Entramos a lo que es la fisiología animal como tal, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar de las partes básicas, la parte introductiva a la fisiología animal 1, en este caso, porque es tan amplia que deberíamos llevar 3 años, ¿no? Pero bueno, la llevamos solamente 2 semestres, un año. Entonces, ustedes saben, por conocimiento, que por ejemplo, tenemos un montón de formas de definir fisiología, pero entre las más principales está de que la fisiología es el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo. El estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo. ¿Está bien? No vamos a poder saber si el organismo se comporta en forma irregular si no entendemos cómo funcionaba normalmente. Entonces es muy importante entender el funcionamiento normal del organismo. Ese conocimiento nos da la fisiología. Aparte de que tenemos que llevar adelante un conocimiento de las partes que lo componen al organismo animal, incluido todos los procesos físicos y químicos. Ustedes saben que la base del funcionamiento es la estructura celular. Ya conocen la estructura celular a detalle. Entonces, ese es el elemento principal e importante para entender, por ejemplo, parte del funcionamiento de los órganos que componen el organismo. La fisiología
dice que se había establecido formalmente como el estudio de las funciones vitales del cuerpo humano. Y va a ser una parte de nuestra práctica. Por ejemplo, la primera práctica en la que voy a estar presente, ¿no? Es justamente conocer el funcionamiento de los órganos vitales o las funciones vitales de los órganos, ¿ya? Y eso generalmente nosotros tomamos como puntos de referencia lo que llamamos signos vitales. Y cuando hablamos de signos vitales, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Está bien? Estábamos hablando de pulsaciones, etc. Aunque hoy el término se usa nuevamente para referirse al estudio de las funciones de todos los animales y las plantas, porque una cosa es fisiología vegetal y otra cosa es fisiología animal, ¿no? Entonces, en contraste, eh, por ejemplo, la anatomía es el estudio de la estructura con mucho menos énfasis en la función. Pero para entender fisiología, la materia básica o prerequisito es anatomía. A pesar de esta distinción, la anatomía y la fisiología no pueden en realidad separarse. No pueden separarse. Tienen que ir de la mano. Si yo te digo, por ejemplo, que vamos a hablar de la actividad cardíaca, ustedes saben dónde se ubica el corazón, saben qué estructuras forman al corazón, saben cuál es la masa muscular característica de estas estructuras. Bueno, entonces no puede ir separado. A pesar de esta distinción, decíamos entonces que la anatomía y la fisiología no pueden separarse. La función de un tejido o de un órgano se relaciona estrechamente con su estructura. ¿Ya? Se relaciona estrechamente con su estructura. Y se supone que esta estructura tuvo que haber sufrido una evolución o haber experimentado una evolución para brindar una base física eficaz para su función, ¿no? Fíjense lo interesante. Nada forma parte por casualidad en el organismo, sea animal, sea humano, sea vegetal. Nada. Todo tiene una función. Todo tiene una función y todo tiene un porqué. ¿Por qué está presente? ¿Está claro? Muy bien. Cualquier duda que tengan en cualquier momento la pueden hacer. ¿Ok? Bueno, nosotros vemos de que la fisiología animal tiene niveles de organización. Tiene niveles de organización. Dentro de estos niveles de organización tenemos, por ejemplo, si hablamos en forma macro, estamos hablando, por ejemplo, de la química, la biología molecular, la biología celular, entramos a la fisiología y obviamente la ecología como una parte anexa, ¿no? Como una parte anexa. Pero dentro de lo que forma parte de la fisiología animal como tal, hablamos, por ejemplo, de que para entender fisiología tendríamos que hablar de química, ¿no? Y en química encontramos lo que son los átomos, lo que son las moléculas. Entonces, estamos hablando de niveles de organización dentro del proceso fisiológico. Y para entender para entender biología molecular, que es parte de la fisiología, la química es pues el prerequisito. En la biología molecular tú vas a hablar de la célula y los componentes estructurales de esa célula, desde el péptidoglicán, que forma parte de la membrana, hasta la parte interna y tomando en cuenta un pequeño ribosoma. La biología molecular, ¿no? Va a tomar como base fundamental al proceso de funcionamiento y la estructura celular. Y esto nos va a generar, ¿no?, conocimientos para entender la biología celular como tal. ¿Por qué? Porque en la biología celular necesitamos hablar de tejidos, necesitamos hablar de órganos, necesitamos hablar de aparatos, necesitamos hablar de sistemas que son parte fundamental y complementaria del proceso fisiológico, ¿no? Entonces, estos órganos, estos sistemas, estos aparatos, ¿no?, van a ser independientes en poblaciones de una especie determinada. Porque no va a ser lo mismo hablar de la gallina que hablar del perro. No va a ser lo mismo hablar del cuy que hablar de la vaca. Entonces, fíjense, todo este elemento que abarca la fisiología nos va a permitir entender el comportamiento, la conducta, el funcionamiento
una determinada población animal. Y obviamente, si metemos a esto la parte ecológica, es necesario hablar, por ejemplo, de que para entender la ecología, la fisiología nos va a permitir una base cuando hablamos, por ejemplo, de ecosistemas de diferentes especies, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el caso de la llama, por ejemplo, o lo que hablamos cuando hacemos referencia a animales silvestres, ¿no? Que forman parte de la famosa, de un conjunto de elementos, incluidas las plantas, de lo que conocemos como biosfera. Entonces, una característica definitiva de la fisiología es que comprende muchos niveles de organización. Desde un nivel molecular, que es la parte más sencilla, hasta un organismo completamente conformado y que forma parte de una especie determinada. ¿Está claro? Sí, Doc. Gracias. Muy bien, se entendió entonces. Bien, gracias, Contreras. Bueno, y para ir avanzando un poco más, vemos de que es necesario hablar de homeostasis, ¿no? ¿Y qué llegaría a ser la homeostasis? Es el mantenimiento, dice, de la constancia del medio interno. Ojo, el mantenimiento de la constancia del medio interno por la acción coordinada de los procesos fisiológicos. ¿Cómo se mantiene un organismo? Por una acción coordinada de sus procesos fisiológicos. Y que también puede formar parte, también decimos, de la homeostasis, el mantenimiento de la constancia estructural y funcional de las células, tejidos y órganos, ¿no? Porque cualquier alteración en las células, tejidos u órganos va a generar un proceso ya no fisiológico, sino conocido como patológico. Entonces, la homeostasis es el mantenimiento de la constancia del medio interno de ese organismo por la acción coordinada de los procesos fisiológicos. Muy bien. Entonces, en esta homeostasis, nosotros hablamos, por ejemplo, de que debe existir un equilibrio, ¿no? La homeostasis es un equilibrio. La homeostasis hace referencia a un equilibrio. ¿Equilibrio de qué? De estructuras internas en base a procesos fisiológicos, ¿ya? Esto de homeostasis viene, por ejemplo, del griego que significa permanecer sin cambio. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un equilibrio, significa que no hay un cambio, que se mantiene un nivel adecuado, ¿ya? ¿Para qué? Para, obviamente, garantizar la salud del animal. Y esto se da gracias al equilibrio de un conjunto de mecanismos. Un conjunto de mecanismos, ¿ya? Los cuales deben ser coordinados y regulados. Coordinados y regulados. Y cuando hablemos, por ejemplo, de la parte hormonal, vamos a ver que hay sustancias que coordinan y regulan, ¿no? Fíjense, coordinan y regulan la conducta interna. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar una estabilidad en las propiedades del medio interno y que obviamente el organismo pueda responder a esos estímulos y adaptarse a cambios del medio ambiente. A ese proceso se llama adaptación. ¿Está claro? Nos pasa a los humanos en invierno, ¿no? Y estos días, por ejemplo, complicados que hemos tenido en caídas de la temperatura. Peor de acuerdo a las zonas donde viven cada uno. Sé que hay zonas mucho más frías que otras, pero el organismo se va adaptando. El organismo se va adaptando. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta homeostasis, ¿no? La homeostasis y la regulación del medio interno constituye uno de los preceptos. Puede apagar su micrófono, Rocío Núñez, por favor. Uno de los preceptos fundamentales de la fisiología, puesto que un fallo en la homeostasis, una alteración de la homeostasis, una caída de la homeostasis, deriva en un mal funcionamiento de diferentes órganos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de homeostasis, hablamos de un equilibrio en el cual debe estar el organismo animal. Por lo tanto, el organismo en homeostasis, ¿ya? Puede estar estimulado o puede experimentar cambios internos o cambios externos.
¿no? Puede estar estimulado por cambios externos o alteraciones externas o por propios cambios internos. El cambio interno produce la pérdida de la homeostasis, ¿no? Ya, lastimosamente, el factor que puede alterar este equilibrio es el propio cambio interno, en el cual el organismo va a intentar compensarlo. El organismo va a intentar llegar otra vuelta al equilibrio. Y ahí podemos tener dos cosas. Primero, una falla en la compensación o un éxito de la compensación, que el organismo lo regule. Y esto, por ejemplo, el más claro ejemplo son los pollos. Son los pollos. Increíble. Los pollitos bebés. Y que ustedes lo van a ver porque vamos a hacer una práctica en Chiquipani, al cual tienen que viajar. Y van a ver, por ejemplo, cuando lleguen los pollitos bebés. Eso lo vamos a coordinar con la doctora. Espero que nos dé solamente la fecha de llegada de pollitos bebés para que nosotros podamos estar allá y ustedes puedan verificar los cambios que sufre y que experimenta el pollito bebé a la llegada a otro medio externo y el cual influye en su conducta. Entonces son cosas muy interesantes, muy interesantes. Por lo tanto, el organismo, les decía, puede tener una falla en la compensación o puede tener un éxito de la compensación. Si hubiese un éxito en la compensación, si el organismo se regula automáticamente, entonces el animal entra en un bienestar. ¿Qué quiere decir? Que se adaptó al medio y que está funcionando correctamente su organismo. Pero si no hubiese un éxito en la compensación, ¿no? Si existiese una falla en la compensación, tendríamos, obviamente, la manifestación de una enfermedad. Entonces, el que exista una enfermedad va a depender fundamentalmente de una falla en la compensación. Bueno, nosotros podemos hablar falla en la compensación cardíaca, falla en la compensación urinaria, falla en la compensación de la temperatura corporal, falla en la compensación inmunitaria del organismo, ¿no? Y que vamos a hacer un trabajo este semestre también con algo que han llevado, que es la parte celular, y vamos a hablar de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, ojo, tenemos este tipo de características dentro de lo que es el proceso de la homeostasis. Sencillo. Y bueno, nosotros necesitamos que exista una coordinación de esa homeostasis. Por lo tanto, por ejemplo, el sistema endocrino es uno de los elementos que forman parte de esta coordinación, ya que la actividad de los diferentes órganos y sistemas necesita ser coordinada y regulada de manera que estos puedan actuar en forma conjunta para satisfacer las necesidades del organismo. Y eso se da gracias a un sistema de liberación interna conocida como liberación hormonal. Y la liberación hormonal se da gracias a ciertas estructuras conocidas como glándulas. Ojo, no, no todas las estructuras del organismo son glándulas, por si acaso, ¿no? No todas las estructuras del organismo son glándulas. Glándulas son ciertos elementos encargados de producir sustancias conocidas con el nombre de hormonas. Pero lastimosamente no se producen en todo el organismo, solo en ciertas estructuras. El sistema endocrino a través de estas hormonas, entonces, va a ayudar a ¿qué? A regular. Por ejemplo, ¿qué va a regular? El crecimiento, gracias a la hormona del crecimiento. La función reproductiva. Gracias a la famosa FSH, LH, estradiol, progesterona, etc. A controlar el metabolismo celular como tal y a mantener el equilibrio hídrico, como también el pH, ¿no? Interactuando con el sistema renal. ¿Está claro? Y acá podemos apreciar, por ejemplo, que tenemos un conjunto de glándulas principales, como por ejemplo la glándula pituitaria, tenemos la paratiroides, tenemos la tiroides, las glándulas adrenales, el mismo páncreas que actúa como glándula para el proceso de la secreción, no solamente de sustancias que forman parte del proceso de la digestión, sino también como la insulina y el glucagón. Tenemos a los testículos en el caso del macho,
que llega a ser la glándula sexual masculina, y tenemos los ovarios en caso de la hembra, que llegan a ser la glándula sexual femenina. Pero también hay otras glándulas, por ejemplo, a nivel de los cálices endometriales en el útero tenemos glándulas que se encargan de producir hormonas como la prostaglandina, que forma parte fundamental del proceso reproductivo. Bueno. Entonces, también, aparte del sistema endocrino, tenemos el sistema nervioso, que constituye otro sistema regulador y coordinador de la actividad de los diferentes órganos y sistemas. ¿Ya? El sistema nervioso detecta señales y envía impulsos nerviosos que indican cambios rápidos. Entonces necesitamos que tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso estén en coordinación constante, homeostasis, ¿no? Que haya una coordinación constante para un funcionamiento adecuado. Y esto se va a dar por estas estructuras que ustedes han llevado en anatomía, que forman parte de toda la estructura nerviosa que forma parte de un determinado organismo, gracias, por ejemplo, a a una conformación específica para cada región. ¿Ya? Entonces tiene que haber un equilibrio entre actividad nerviosa o conformación nerviosa y estructura o secreción endocrina. Pero también el sistema respiratorio llega a ser parte de este proceso y forma parte de la homeostasis con, obviamente, la energía requerida para desarrollar las numerosas funciones del cuerpo deriva fundamentalmente de la respiración, ¿ya? De la respiración, que llega a constituir la función fundamental del sistema respiratorio, ¿no? Ustedes saben de que el proceso de la respiración involucra la oxidación de azúcares, la oxidación de grasas, ¿no? La liberación de ATP, ¿ya? Y que están obviamente inmersas en estas estructuras. ¿Está claro? Entonces, por eso es importante, por eso fíjense, es importante cuando llega un animalito a la clínica, para aquellos que les gusta la clínica, porque, ojo que medicina veterinaria es mucho más serio que solamente querer atender perros y gatos, mucho más serio, va mucho más allá, pero para aquellos que les guste la parte clínica, eh, lo primero que nosotros hacemos cuando llega el perro a la clínica o el gatito es tomar signos vitales. Lo primero es tomar signos vitales. No puede haber un veterinario que no tome signos vitales. Entonces, ¿por qué? Porque queremos entender una parte de ese conjunto de signos vitales llamado frecuencia respiratoria. Porque si hay una frecuencia respiratoria, estamos descartando, si esta es adecuada, estamos descartando procesos de alteración a nivel de estas estructuras y que puedan estar alterando a otras. Si estamos hablando de que el proceso de respiración involucra la oxidación de azúcares y obviamente grasas para liberar en forma de ATP la energía. ¿Ya? Entonces parte por ahí el funcionamiento correcto de un organismo. Además, tenemos un sistema urinario, ¿no? Donde la función más importante del sistema urinario es la regulación del equilibrio del agua. Equilibrio del agua, ¿dónde? En el organismo animal y de los iones que han pasado a la sangre producto de esta actividad metabólica, ¿ya? Ojo, a esto se llama balance hidroelectrolítico. ¿Está bien? Y ustedes conocen por anatomía que la parte fundamental de la estructura renal es lo que conocemos con el nombre de nefrona, ¿no? Con el nombre de nefrona, donde tenemos glomérulos, donde tenemos un conjunto de vasos sanguíneos, donde tenemos conjuntos de túbulos que forman parte de este proceso, que lo vamos a describir cuando lleguemos, obviamente, a fisiología del aparato urinario, ¿ya? Y sirve todo esto para mantener la composición de los líquidos corporales, ¿no? En forma perfecta y de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo, ¿no ve? Está claro. La vaca lechera, por ejemplo. La vaca lechera es una de las especies que necesita un consumo mayor de agua con respecto a otras especies.
domésticas, ¿no? ¿Por qué? Por la característica de su funcionamiento a nivel de la glándula mamaria. Entonces, le exige a esta especie que el consumo de agua sea mucho mayor. ¿Está bien? Y obviamente el aparato digestivo, ¿no? El aparato digestivo. Porque este aparato digestivo es importante ya que su función es la de incorporar al organismo los nutrientes necesarios. Los nutrientes necesarios que se puedan derivar de la ingesta de alimentos. Todo lo que consume el organismo debería ser aprovechado. Sabemos que no es así, que muchas partes, muchos componentes del alimento se van con el desecho de y las heces fecales hacia el exterior. Pero por eso es importante hablar de alimentos balanceados. ¿Por qué? Para que este organismo pueda aprovechar lo máximo posible, ¿no? Durante la ingesta del alimento. Y obviamente pueda provocar la eliminación de aquello que no le sirve, ¿ya? Entonces, todo lo que consuma el animal debería servir para reparar ciertos componentes estructurales a nivel celular y sobre todo producir energía para que este organismo pueda mantenerse y se pueda mantener en el famoso equilibrio o la llamada homeostasis, ¿ya? Y para esto, no solamente forma parte un conjunto de estructuras tubulares, que ustedes la conocen, también forma parte un elemento conocido como el estómago, ¿no? Forma parte los ciegos, en el caso, por ejemplo, de las aves, forma parte el ciego inmenso que tienen los equinos, ¿no? O forma parte ese estómago policavitario que tiene, por ejemplo, los bovinos, ¿no? O los ovinos. Entonces, fíjense, además de, obviamente, glándulas de secreción que van a estar inmersas en este proceso, ¿ya? Entonces, cada especie es un mundo. Cada especie es un mundo. ¿Está bien? Pero necesitamos aprender una pequeña parte de cada especie para poder entenderla, ¿ya? Y bueno, también el sistema musculoesquelético es importante y forma parte de la coordinación de la homeostasis, ¿ya? Eh, Ustedes saben que su principal función es el movimiento del cuerpo, es el mantenimiento estructural del cuerpo, ¿ya? Es el desplazamiento, es coordinación de la respiración, la postura propia del animal, ¿ya? Increíble cómo hay animales que expresan problemas y alteraciones internas con la postura que tienen el animal. Increíble. Y eso es muy bueno. Nosotros lastimosamente tenemos que basarnos de un montón de sintomatologías para poder diagnosticar un proceso. No como el humano que va y le dice hace cuánto tiempo le duele, hace cuánto tiempo está con un proceso, que inclusive la postura le dice por qué está conformado de esta manera. Por favor, se va a acabar en menos de un minuto esta primera etapa. Se vuelven a conectar con el mismo código. Esperan 2 minutitos y se vuelven a conectar con el mismo código. ¿Ya? Entonces, proporciona el soporte físico para los órganos internos.
Bueno, continuamos. Eh, por segunda ocasión les voy a decir, configuren su celular, configuren su computadora, ¿está bien? Por ejemplo, Pame, yo no sé cómo apellida Pame, pero está con Pame. Entonces, no voy a buscar en la lista Pame, automáticamente lo voy a eliminar. Lo mismo pasa con Iblin, ¿ya? Apellidos y nombres, ¿ya? Por favor. Si tienen dos nombres, pónganle un solo nombre y los dos apellidos. Si no tienen dos apellidos, bueno, un apellido, no hay problema. Pero por favor, no es más cómodo por Meet, Vargas, gracias. Para mí es más cómodo por Zoom. Entonces, háganlo, ¿está bien? Um, el Galaxy A11, el J7 Neo, por favor, corrijan sus, sus códigos, ¿ya? Y en el caso de la plataforma, saben que todo va a ser vía plataforma. Por favor, por plataforma, tienen que estar también con apellidos y nombres, no nombres y apellidos, porque en el sistema está apellidos y nombres. Ya vean lo de la plataforma. ¿Está bien? Para que lo tomen en cuenta, por favor. Muy bien, continuamos. Continuamos. Y al final de la clase tomo una captura de pantalla de la asistencia. Por hoy día, ¿verdad? Finalmente tomo dos capturas, pero hoy día va a ser una sola. Muy bien. Entonces habíamos quedado por acá. Muy bien, entonces decíamos que dentro de esta coordinación de la actividad de la homeostasis, también formaba parte del proceso y la conformación musculoesquelética, ¿no? Esta, esta conformación, esta conformación nos permitía, por ejemplo, que el organismo se desplace correctamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de aplomos, cuando hablamos de aplomos, estamos hablando, por ejemplo, de una distribución correcta o la postura correcta tanto de los miembros anteriores como miembros posteriores. Ustedes van a ver que esta distribución y esta conformación de aplomos es muy importante desde los perros cuando entramos a concurso o desde lo que son las vacas, por ejemplo, cuando entran a procesos reproductivos, servicios y propios concursos o ferias en exposiciones. Entonces, es importante la distribución correcta y la estructura y la conformación adecuada de la parte ósea asociada a la parte muscular, ¿ya? Entonces, también va a soportar, lo que habíamos dicho, va a ser un soporte, perdón, a un conjunto de órganos, ¿no? Y que al mismo tiempo van a servir como elementos de protección, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, van a ver de que en el caso de los machos tienen una estructura llamada, por ejemplo, escroto, que es parte de la estructura muscular, perdón, parte de la estructura anatómica, pero que tiene una conformación muscular independiente, increíble y que regula la temperatura del testículo. Fíjense, o sea, nada está por si acaso, todo se ha creado con un fin, todo tiene una función. Bueno. Y el sistema inmunitario, ¿no? Que además lo que yo les decía eso, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, cuando había una falla en la compensación, ¿se acuerdan? Desencadenaba automáticamente ¿qué? ¿Qué desencadenaba una falla en la compensación? Una enfermedad. Correcto, una enfermedad, así es. Castro, ¿no? Castro Carla. Carranza. Ah, perdón, no la había visto. Samara Carranza. Gracias. Entonces, correcto.
tal y cual, una falla en la compensación desencadenaba un proceso conocido como enfermedad. Y este proceso de enfermedad, generalmente en la mayoría de los casos, no les digo en todos, pero en la mayoría de los casos, se deben a elementos con una caída del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario es vital, es muy importante, ya que proporciona las defensas primarias del organismo contra acción de agentes externos. Estos agentes externos son conocidos con el nombre de patógenos. ¿Por qué? Porque provocan, porque producen una enfermedad, ¿ya? Y lo que hace el sistema inmunitario es eliminarlo, es disminuirlo, es reducirlo, ¿ya? Y obviamente, además, no solamente van a permitir o van a evitar, perdón, que este conjunto de elementos patógenos puedan ser eliminados del organismo, sino que también puedan ser las propias células enfermas, las propias células muertas, ¿no? Puedan ser destruidas. ¿Para qué? Para que fomenten o haya un proceso de regeneración adecuada, ¿ya? Entonces es muy, muy importante, por favor, tomar en cuenta que el sistema inmunitario llega a ser quizás el elemento más importante del proceso de control de enfermedades y que forma parte de esta, de este elemento llamado homeostasis y de la coordinación de la misma. ¿Está bien? Estamos hablando de células de defensa, estamos hablando de monocitos, estamos hablando de neutrófilos como el principal elemento, estamos hablando de basófilos, eosinófilos, ¿no? Que ustedes obviamente lo conocen y que lo vamos a ir hablando a medida que van pasando las clases. Y obviamente el aparato cardiovascular, ya que la sangre va a ser la encargada, la responsable de recoger el oxígeno de los pulmones, ¿ya? Y obviamente los nutrientes en el intestino, gracias a un proceso llamado absorción, y los va a hacer llegar hasta distintos tejidos, mientras recoge nuevamente los productos de desecho para poder expulsarlos, ¿no? Para poder expulsarlos, ¿no? Y esto gracias a una coordinación con una estructura llamada, obviamente, glomerulorenal, ¿ya? O nefrona, que llega a ser la parte macro de esa estructura renal. Entonces, la sangre llega a tener un papel importante en la comunicación entre células y en el propio proceso de la defensa del organismo. ¿Por qué? Porque mediante la sangre se van a distribuir, va a ser el medio de transporte de los agentes de defensa para luchar contra agentes externos o que estén provocando lesiones o una determinada alteración del proceso fisiológico. Muy bien. ¿Y cuáles son los mecanismos de control? Después de que hemos hablado y hemos mencionado de que cada porción del organismo con aparatos y sistemas forman parte de este proceso de la homeostasis, ¿cuáles son los mecanismos de control? ¿No? Entonces, por ejemplo, la homeostasis del cuerpo se ve continuamente alterada. La homeostasis del cuerpo se ve continuamente acechada todo el tiempo. Y algunas de las alteraciones, ojo, provienen del medio externo, ¿ya? Provienen del medio externo. ¿Qué quiere decir? Fuera del organismo. Pueden ser agresiones físicas, puede ser el calor intenso, por ejemplo, en un verano, pasa esto en el Beni, pasa en Santa Cruz, pasa en Villamontes, por ejemplo, para aquellos que conocen la región de Tarija, ¿ya? Y esto obviamente son elementos que pueden actuar como agresiones físicas, ¿no? También. Y que puede alterar la falta de oxígeno, ¿no? Para una determinada, por ejemplo, carrera o para una determinada actividad, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Fíjense, cada animal tiene un nicho ecológico, ¿ya? Cada animal tiene un lugar donde se desenvuelve correctamente y vive en armonía. Entonces, no podemos alterar ese organismo, esa homeostasis, llevándolo a zonas donde no ocurre esa famosa adaptación. Porque cuando hablamos de bienestar animal, cuando hablamos de funcionamiento correcto del organismo, estamos hablando de adaptación, ¿no? Es como querer llevar, por ejemplo, un Bos indicus al altiplano
o llevar una llama, por ejemplo, al Beni. ¿Está bien? Entonces, también existen otras alteraciones que se originan en el medio ambiente interno, ¿no? Que es la parte interna, obviamente, del cuerpo. Por ejemplo, la disminución de la glucemia es un ejemplo claro. La caída de los niveles de azúcar, por ejemplo, que puede ocurrir, es típico en los humanos, que puede ocurrir en los animales. El gato, porque es la especie más sensible, y que se ha visto casos de diabetes en gatos, y que obviamente son elementos que hay que tomarlos en cuenta. Entonces, tenemos un control local y un control reflejo. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del control local, las señales autócrinas y parácrinas son las responsables de los sistemas de control más simples. Autócrinas y parácrinas. Estamos hablando de secreción hormonal. ¿Está bien? Secreción hormonal. En el control local, ojo, una célula o tejido detecta un cambio en su entorno inmediato y responde. Fíjese, así de interesante es el proceso fisiológico. Y la respuesta se va a restringir a la región donde tuvo lugar el cambio. Lo que pasa con las famosas piometras, por ejemplo, las famosas endometritis, que hay lesiones a nivel de la mucosa uterina, y que reaccionan a agentes de defensa en forma inmediata en la zona. ¿Ya? También tenemos un control reflejo, donde acá, por ejemplo, se utilizará el término reflejo para denominar cualquier vía larga, ¿no? Cuando hablamos de distancia, que utilice el sistema, por ejemplo, nervioso, el sistema endocrino, o ambos para percibir datos sobre el cambio y generar, por ejemplo, la información y poder reaccionar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, es importante, que habíamos dicho hace rato, tiene que haber una interacción, un trabajo, un sinergismo entre lo que es sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Está bien? Pero acá metemos un tercer componente: procesos inmunitarios o agentes de defensa. ¿Ya? Entonces, las células distantes van a controlar la respuesta. ¿Está bien? Estos son los mecanismos de control. Entonces, tenemos un control local y tenemos un control reflejo. ¿Está bien? Y bueno, todas las células se encuentran bañadas por el mismo medio. Ustedes saben, tenemos un líquido extracelular en el cual están las células. En él viajan todos los nutrientes que las células puedan necesitar. ¿Ya? Y también ustedes saben de que una vez que la célula aproveche ese nutriente, la célula también elimina sustancias de desechos, sea por endocitosis, para la introducción de agentes o nutrientes, y por exocitosis, agentes de desechos. ¿No ve? Entonces, posee las características físicas necesarias y las condiciones indispensables para el correcto funcionamiento y supervivencia celular. ¿Está bien? Entonces, el medio interno es muy importante. Tenemos, ojo, no solamente que tenga que haber un equilibrio entre la parte interna y la conformación interna de la célula y la parte externa. ¿Está bien? No se olvide, endocitosis y exocitosis. Los dos elementos, no es el único, por si acaso, no son las únicas formas de transporte. También hay otras, ¿no ve? Bueno, entonces, cuando hablamos de este medio interno, el correcto funcionamiento de las células depende de un apropiado nivel de, por ejemplo, de líquido, en este caso de agua y oxígeno. Pero también se dice que para que funcione una célula necesitamos pues de energía, y esta energía está en forma de glucosa, ¿no? Y de que sean retirados, por ejemplo, los productos que a la célula eh, no le sirven, y estos son considerados como desechos, ¿no? Entonces, el medio interno va a constituir un sistema utilizado por los organismos pluricelulares para que les pueda permitir el intercambio de sustancias entre un medio interno entre un medio externo y la propia célula. ¿Está bien? Bueno, solamente es un esquemita para que podamos entender lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que necesita el organismo? Necesita agua, necesita oxígeno, necesita proteína, necesita glucosa. Bueno, necesita
fosfolípidos y demás, ¿no? Para poder trabajar en forma correcta. Pero estos tienen que atravesar la barrera por diferentes medios de transporte. Bueno, entonces, tenemos compartimentos, por ejemplo, de ciertos líquidos en el organismo, y aquí hablamos lo que estábamos mencionando hace momentos atrás, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular o el compartimiento del líquido intracelular está formado por componentes líquidos del citoplasma, ¿no? Ya típico en cada célula, ¿ya? Y que obviamente alberga un montón de organelos en la parte interna, ¿no? Esto está delimitado por una membrana conocida como membrana plasmática. Mientras que el compartimento de líquido extracelular es el conjunto de líquidos del organismo que se encuentran en todos los espacios situados, obviamente, fuera de la célula, ¿ya? Quedando delimitado por obviamente, la cara externa de la membrana plasmática de las mismas. ¿Está bien? Entonces, ojo, ese es el medio donde se encuentran estas estructuras y que forman parte principal y vital del funcionamiento de cada órgano, de cada órgano. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, del famoso líquido extracelular que estábamos comentando en la anterior diapositiva, y este líquido extracelular forma, si nosotros, por ejemplo, hablamos de componentes vitales dentro de un organismo, este líquido celular, este líquido extracelular llega a formar parte o llega a tener un volumen determinado. El agua es el componente principal del organismo, ¿ya? Y en ella se encuentran disueltas, se dice, el resto de los elementos integrantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en un animal adulto? En el caso de un perro, en el caso de un perro de raza grande, adulta, ¿no? La cantidad total de agua representa por término medio más o menos el 60%. 60% del peso corporal. En un perro de raza grande, ¿no? Fíjense, 60% del peso corporal. Al total del agua del organismo, lo que decíamos, se le denomina agua corporal total. El agua corporal total, ¿ya? Y este volumen está siendo regulado, o va a ser, perdón, regulado por lo que ingresa y por lo que sale, ¿ya? Por lo que ingresa y lo que sale. ¿Qué quiere decir? Que el líquido extracelular va a tener un elemento que lo va a mantener y que va a ser determinante para su volumen mediante un equilibrio de lo que ingresa y lo que se pierde o lo que sale. ¿Está bien? Lo que ingresa por el consumo del agua y lo que sale por una regulación hídrica gracias a la actividad renal. ¿Está claro? Pero ojo, que también la pérdida de líquido se puede deber a procesos patológicos. ¿Está claro? O la retención de líquidos también se pueden deber a procesos patológicos. Por eso tiene que haber una homeostasis, tiene que haber un equilibrio. Entonces, estas pérdidas de agua, que tal vez son las más comunes, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pérdidas hídricas insensibles, que ocurren sin que seamos conscientes de ellas, no nos damos cuenta, tanto los humanos como los animales, y se producen de manera continua. Y eso se puede deber a fenómenos de convección, por ejemplo, como la piel, y evaporación, ¿ya? Convección y evaporación. Entonces, esto ocurre normalmente, todo el tiempo. Y mientras a mayor actividad tenga un animal, mayor pérdida va a tener, ¿no? Pero esto va a ser insensible. Hay pérdidas de agua por el sudor y que va asociado a actividades físicas, por ejemplo, ¿no? Y también puede ir asociado a cambios bruscos en la temperatura, especialmente cuando ésta se eleva. ¿Está bien? Hay pérdidas de líquido gracias a componentes tanto en las heces fecales, por ejemplo, o en la orina. En el caso de las heces fecales, normalmente se pierde solo pequeñas cantidades, pero la orina llega a ser el elemento de mayor pérdida de agua, ¿no? Gracias a un trabajo notable de gran estructura
gran elemento que hay que cuidarlo llamado riñón, ¿no? Para nosotros, los humanos, llegamos a una edad en que nos afecta todo. Y si el riñón está fallando, creo que ese es uno de los problemas más serios que pueden pasar. ¿Ya? Entonces hay que cuidar. Hay que cuidar. Muy bien. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Decíamos, el líquido, estos líquidos de los cuales hemos mencionado en esta última parte de la clase, ¿no? Está conformado, por ejemplo, o está diferenciado en qué? En dos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. En el caso del líquido extracelular, contiene grandes cantidades de iones de sodio y cloruro. ¿Está bien? Cantidades bastante elevadas de iones de bicarbonato, pero pequeñas cantidades de iones de potasio. Por eso es que lo primero que pasa que cuando un animal está deshidratado, empezamos a hidratarlo. Y cuando el animal tiene diarrea, que es donde se pierde mayor cantidad de líquido, por ejemplo, en este proceso, se empieza con el suero rígido para poder darle los elementos que está perdiendo este animal, ¿no? Los electrolitos necesarios, una pérdida. Mientras que el líquido intracelular presenta altos niveles de potasio y grandes aniones y proteínas. ¿Está bien? Finalmente, para ir terminando poco a poco esto, todo esto nos va a servir para entender lo que es la osmolaridad, ¿no? Que es el número de moléculas disuelto en un kilogramo de disolvente. Y se expresa en miliosmoles por kilogramo de agua. Bueno, el intercambio de agua y solutos, ojo, el intercambio de agua y solutos entre lo que son el líquido intracelular y el líquido extracelular debe realizarse a través de la membrana plasmática. Obviamente la membrana plasmática celular, ¿ya? Que es muy permeable al agua, ojo, es muy permeable al agua y que se puede desplazar este elemento en forma muy rápida por difusión, por simple difusión de espacio al otro, ¿ya? Aunque algunos hablan, por ejemplo, de intercambios por presión, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Pero esto va asociado fundamentalmente a moléculas, no a moléculas diferentes al agua. ¿Ya? En el caso del agua es simple difusión. ¿Está bien? Entonces es así que nosotros, por ejemplo, podemos tener eh, soluciones que son, por ejemplo, conocidas como hipertónica, isotónica e hipotónica, ¿no? Lo van a ver ustedes cuando lleven farmacología, ¿no? Cuando hablamos de sueros hipertónicos, isotónicos o hipotónicos. Y de acuerdo a este tipo de concentración, es que vamos a tener, por ejemplo, un grado de deshidratación o saturación de agua en el organismo. Generalmente los niveles isotónicos son actividades fisiológicas, donde mantienen un niveles estables al conjunto y al trabajo celular. Entonces, la osmolaridad es el proceso de difusión del agua, ¿no? Cuando hablamos en el proceso de la difusión del agua, eh, que es dependiente de un gradiente de concentración, ¿no? Que se denomina con el término conocido como ósmosis. Entonces, la ósmosis consiste en la difusión final del agua a través de una membrana, ojo, membrana semipermeable, desde una zona de mayor dilución a otra zona de menor dilución, lo que se había mencionado anteriormente. Entonces, la membrana celular tiene una permeabilidad interesante. Es selectiva, ¿ya? Y solamente permite que pasen ciertos componentes y ciertos elementos necesarios. Pero lastimosamente el agua se puede mover libremente, ¿ya? Y si es necesario, se desplazará para diluir la solución más concentrada. Por eso les decía, ¿no? Cuando hablamos de condición hipertónica, el agua sale de la célula. Condición isotónica, cuando hay un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y una condición hipotónica, cuando la célula necesita un ingreso de agua para poder mantener su condición y su funcionamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Todo claro? ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, fíjese que, bueno, tomen como referencia en literatura para la asignatura fisiología. Hay varios libros de fisiología animal, pero si pueden conseguir el de McDonald, está muy bien, ¿no? Es un libro muy interesante. Hay libros bien complicados en la lectura, muy pesados en la lectura. Les voy a pasar algunos, creo voy a buscar, aunque algunos pueden descargar del internet también, sin ningún problema, ¿ya? Pero si en caso no puedan encontrar un libro, me avisan en el grupo de WhatsApp para que yo les pueda pasar en la plataforma, lo puedan descargar. De todos modos, esta presentación va a estar en la plataforma en PDF y que ustedes lo pueden imprimir. Solamente sirve como referencia, les aviso, solo es referencial, ¿no? Porque podemos ir hablando y tomar en cuenta referencias bibliográficas mucho más completas para poder explicar cada tal. Sí, Cunningham es muy bueno. Cunningham es bueno, Noelia. Es un libro también en español. Cuando les digo español, quiere decir que se entiende. Porque hay libros en chino, ya no se entienden. Increíble. ¿No? Entonces no se compliquen con eso. Vamos con los libros más sencillos. McDonald, interesante, muy bueno. Cunningham también bueno. Creo que es la base de la fisiología animal, ¿no? Como referencia, ¿ya? Eh, y bueno, les digo, si hay algo que no entienden, me preguntan y para que yo les pueda resolver la duda, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier consulta con respecto a la asignatura, todo por el grupo de WhatsApp, por favor, ¿ya? No lo hagan por preguntas en mensajes privados porque no lo leo, especialmente cuando no tengo el contacto registrado en mi teléfono, no lo leo, ¿ya? Entonces, todo por vía grupo WhatsApp. Y ahí sí les voy a responder. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, algún comentario, quieren hablar de una experiencia con un animal, por ejemplo, que ha pasado, entonces podemos ir tratar de resolverlo, ¿no? No soy clínico, no trabajo con clínica animal como tal, ya, yo trabajo más con producción animal, pero en lo que pueda, bueno, pues lo vamos a resolver y si no lo sé, bueno, vamos a buscarlo para que ustedes puedan comprender, ¿no? De qué están hablando, o de qué estamos hablando. ¿Está bien? ¿Está bien? Rubén Alimaita, tu cámara, Escalante. No lo voy a repetir, es feo estar repitiendo, de que estén conectados. Los voy a eliminar directamente bajo su responsabilidad. ¿Está bien? No quiero quejas después. No, pasa lo mismo con Espinosa Aguilar, Catherine Paula, aquí Yesenia, ¿ya? Muy bien. Entonces, nuestros avances de la asignatura va a ser en base a objetivo. El objetivo es transmitir el tema que se ha planteado para ese día. Si el tema lo terminamos en hora y media como hoy día, genial. Si el tema lo terminamos en 2 horas, perfecto. 3, no hay problema. No nos vamos a pasar del horario, ya, para no tener problemas, porque sé que llevan otras asignaturas después. ¿Está bien? Entonces, eso sí. Y les repito, algo que me olvidaba. Seguro la auxiliar les va a dar los materiales y los elementos para las prácticas. Es seguro que van a tener una práctica la próxima semana, de acuerdo a cómo coordinen con ella. Ya, por favor, el mandil limpio, el mandil impecable, con todos los botones, el mandil de la carrera, con el logotipo del programa, por favor. ¿Está bien? No mandiles que parecen que vienen de guarderías. Eso no es un mandil para nosotros. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es seguro que les va a pedir estetoscopio, termómetro y demás materiales.
cumplan, por favor, con el material para el primer día de práctica. Que les repito, voy a estar presente. Entonces, ella lo va a programar y yo voy a colaborarle y voy a estar presente para ir evaluando. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta con tiempito eso. Tienen, yo creo que unos 10 días para ir preparando en caso no lo tengan. Pero yo creo que todos tienen el mandil. Se les ha hecho, no veo, una imposición, algo por ahí. Entonces, tienen el mandil. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buen día. Una consulta sobre el viaje sobre para ir donde los pollos. ¿En qué fecha sería aproximadamente? No sé, eso no depende de nosotros, depende de la doctora Marta en la coordinación. Ella es la que coordina con Chichipani, entonces llegan los pollitos y va a ser, yo creo que un viernes y un sábado. Un viernes y un sábado para retornar sábado en la tarde. Nos vamos viernes temprano y volvemos sábado en la tarde. Así va a ser, más o menos. Pero no depende de nosotros, depende de ella. ¿Ya? Cuando ella nos diga, entonces se programa. Está bien, doctor. Gracias. Ok, Flores, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Todo claro. Muy bien, voy a tomar una captura antes que nos vayamos, si me olvide. ¿Está bien? Empezamos con 50 y tantos, tenemos 42. Genial. Está bien, muchos son. No queremos cantidad, queremos calidad. Bueno, les hice las recomendaciones de la cámara por si acaso. Muy bien. Bueno, entonces esa fue la parte introductiva, esa fue la parte inicial, y a partir de la próxima semana entramos a materia, ¿ya? Este fue como recordar un poquito colegio, meter un poquito de primer semestre e iniciar un poco el segundo semestre, ¿ya? Así fue. Entonces, les agradezco. Gracias por su tiempo. Gracias por estar puntuales para las personas que se nota que son responsables. Y bueno, esperemos que vayamos muy bien a lo largo del semestre. Cualquier consulta vía WhatsApp, por favor. A ver, perdón, creo que tengo una pregunta. Ah, bueno. No, estamos. Por favor, lo corriges entonces, Poma. Lo corrigen. Lo que les he dicho, por favor, lo corrigen. Vean la plataforma, cómo están registrados en la plataforma. Les repito, apellidos y nombres. ¿Ya? Muchísimas gracias. Cuídense. Un abrazo. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bien. Chao, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.